En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer del 1 al 5. El tema de hoy es: debemos predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Pastor, le doy una Biblia a ella. Ah, sí, hermano. Ahí está, mi hermano. Segunda de Timoteo, ¿cuánto 2 dijo? de Timoteo 4, del 1 al 5. Vamos a esperar un momentito que la hermana traiga la Biblia. Si no tiene Biblia, es suya. Se la lleva para casa, la lea en casa. Yo en El Salvador tengo, pero aquí no tengo. Vamos, Así que porque ya el me la pastor da. le dio una. Vale, muchas Es gracias. suya. Muchas Es suya. gracias. Segunda de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Y dice la palabra del Señor. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. No se preocupen en buscarlo, que aquí va pasando, aquí en la pantalla va pasando. Y dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Amén. Amén. Cierre sus ojos, queridos hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Nos dice tu palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Padre, que así lo hagamos nosotros, que no nos dé vergüenza de llamarnos cristianos. Tu palabra dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Te agradezco, Padre, por ese gran privilegio que tenemos de ser tus hijos. Te hemos cantado, te hemos exaltado tu santo nombre, y queremos ahora, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra. Habla al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido con todo mi corazón, Señor, que tu palabra hoy no regrese vacía y que lo pongamos en práctica, Señor. Bendito sea tu santo nombre. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. 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 Sentados, queridos hermanos. Mire, Pablo le habla aquí cuando Pablo ya está casi a punto de que lo ejecuten, porque Pablo fue degollado, según la historia. A Pablo lo mataron. Y Pablo le dice a Timoteo, a través, inspirado por el Espíritu Santo, dice: te encarezco, te encargo. Es un mandamiento que Dios le da a Pablo para Timoteo con toda solicitud. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, mire, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Ahí no hay escapación. No, ya se murió, dice, ya se quitó. No, pero va a ser juzgado. Por eso es importante que nosotros estemos bien con el Señor. Porque nos vayamos de aquí o no nos vayamos, que no nos vayamos nunca, vamos a ser juzgados. Porque a los vivos y a los muertos. A los vivos, puede que la palabra se refiere a los vivos que es en el Señor, porque si somos hijos del Señor, todos estamos vivos. Amén. Si no tenemos al Señor, estamos muertos espiritualmente. Entonces, la palabra dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. El encargo de Pablo a Timoteo realizado ante Dios y Jesucristo, dice: quien juzgará a los vivos y a los muertos. El apóstol enfatiza la inminencia del juicio divino que viene, porque viene un juicio divino. Y entonces nos motiva a nosotros para que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? Todo el tiempo. ¿Y cuándo es fuera de tiempo? Cuando aquellos no quieren escuchar. Pero hay que
predicarles el Evangelio. Esto dice con urgencia. Pablo, sintiendo cerca, que ya estaba cerca su muerte, Pablo da una orden a través del Espíritu Santo a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es una orden final, seria y con un encargo solemne, porque dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, como hoy nos lo está pidiendo a nosotros también, nos encarga a nosotros que prediquemos. No, yo ya soy salvo y ya que la gente que se busque la vida, muchas veces podemos decir, pero un familiar suyo que no ha creído en el Señor Jesucristo va directo al infierno. ¿O le gustaría a usted que se fuera algún familiar? Su mamá, su papá, su hermano, su tío, su primo, que se vayan al infierno. No, ¿verdad que no? Porque si yo ya encontré la salvación y la vida eterna y veo que aquel está perdido, hablemosle del Evangelio. Y quizá de momento no lo va a recibir, o quizá lo vaya a recibir con agrado, porque hay veces que la gente está necesitando una palabra y nosotros no se la damos. Y hay veces que la gente no quiere nada y le hablamos y lo rechazan, pero eso ya se encargará el Señor de ello. Pero nosotros, como hijos de Dios, hablemos la palabra, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y mire, ante los testigos, ¿cuáles testigos? Los testigos que dice aquí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Los testigos a los cuales, y el Espíritu Santo que estaba siendo inspirado por Pablo, que prediquemos, que exhortemos. No es una exhortación, no es una palabra humana, sino es la palabra de Dios. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No es un mandamiento humano, sino es un mandamiento que viene de arriba. Lo queremos hacer o no lo queremos hacer, el día de mañana el Señor nos lo demandará. Así que es mejor que hablemos, porque si nosotros callamos, ¿qué dijo el Señor Jesucristo cuando le dijeron, dile a tu pueblo que calle? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si le digo que estos callen, ¿qué dijo? ¿Las piedras hablarán? Si usted no quiere hablar, el Señor Jesucristo utilizará a otra persona, pero su ministerio va a seguir caminando, va a seguir avanzando, va a seguir avanzando. Pero recuerde que si usted no habla, el Señor se lo demandará. ¿Por qué no hablaste? No, es que me daba miedo, es que yo no sabía. Es que no tiene que saber mucho, solo tiene que decirle que Dios es bueno, que Dios es real. Y la gente le puede decir, demuéstrame que Dios existe. Le podrá decir, dame una evidencia que Dios existe. Hay tantas evidencias que Dios existe. Que Dios existe. Póngale un ejemplo así de fácil. Este edificio, ¿quién lo hizo? ¿O el hombre? ¿Han visto ustedes cuando lo hicieron? No. ¿Por qué lo creen que hubo un constructor? Porque el mundo tuvo alguien que lo hizo, el universo, alguien que lo hizo, no apareció así de la nada. Dios es real y verdadero. Por eso, el Señor Jesucristo vino aquí a este mundo, como dice San Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo, pero tanto nos amó a nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo, dice, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, porque dice, hijitos, dice en 2 de Juan capítulo 2, si alguien hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre el justo. Y nosotros pecamos todos los días. Nosotros pecamos, nosotros la regamos todos los días. Y tenemos abogado que está intercediendo por nosotros. Solamente Jesucristo es quien ha dado su vida por nosotros. Y Él nos ama de una manera sobrenatural, como no lo entendemos. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos enemigos de Él, Él nos reconcilió con Jesucristo y nos ha hecho sus hijos. Por eso es un gran privilegio ser hijos de Dios. Amén. Y si aquí dice la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Nos juzgará. Tómelo en cuenta, acuérdese. Cada acto que nosotros hagamos,
Si no lo sabía, ahora ya lo sabe. El Señor le va a juzgar. Y el Señor me va a juzgar. Y si yo hablo aquí locuras, el Señor me va a juzgar porque yo daré cuenta de lo que Dios me ha dado el privilegio de enseñar. Dios, por eso dice, te encarezco, te insto, te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Miremos qué nos dice 1 Timoteo 5:21. 1 Timoteo 5:21. ¿Qué nos dice la palabra? Otra vez, mire, te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad, no haciendo nada con favoritismo. Es que este me cae bien. No, sino que hagamos las cosas no haciendo acepción de personas. Porque eso nos enseña la palabra. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Otra vez, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que aquí en este versículo dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Pasemos al versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? 2 Timoteo 4:2. ¿Qué dice? Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra. Este es un mandato, pero esencial para usted y para mí, de proclamar la palabra de Dios incondicionalmente, a tiempo y fuera de tiempo, enfocándonos nada más en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en la enseñanza, en la corrección, en la exhortación, pero pacientes, así como el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Esto es un llamado a la constancia en el ministerio, anteponiendo sobre todo la verdad bíblica. La verdad bíblica tiene que estar por encima de todo. Dice que prediques la palabra. Predica la palabra. No son opiniones humanas, sino es un mandato del Señor Jesucristo. Es un mandato que viene de arriba. Recordemos cuál fue el mensaje cuando el Señor Jesucristo iba allá en San Mateo 28:18, que luego lo vamos a ver. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Por tanto id y haced discípulos. Id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero ¿qué nos manda? Que prediquemos, y aquí nos manda el Señor, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pues no son opiniones humanas, sino es el mensaje de la Biblia. La palabra de Dios, el mandato divino. La palabra implica proclamar el evangelio abiertamente. Algunos lo van a recibir y otros lo van a rechazar, pero nosotros ya hemos salvado en hablarle a la gente. Que instemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre tenemos que estar preparados para compartir el evangelio, sea conveniente o no, sea la gente que quiera escuchar o no. Usted comparte el evangelio. Y yo también tengo que compartir el evangelio. Amén. Algunos podrán ofenderse, pero usted hábleles de Dios. Y alguna palabra, dice la palabra de Dios dice que nunca regresa vacía, siempre queda una nota guardada en su corazón. Mire, yo mi trabajo, siempre les digo que Dios te bendiga, o siempre frases así. Y una señora me dice el otro día, creo que fue para fin de año. Sí, creo que sí, fue para fin de año, cuando las felicitaciones de fin de año que uno se manda ahí. Entonces me dice, como dices tú, que Dios te bendiga. No es como digo yo, sino es que es algo que va con una frase, la bendición de Dios, y esa lleva poder. Y dice la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice. ¿Qué es redarguir? Corrige, convence con la verdad para mostrar la vida eterna, para mostrar el error que está viviendo. Le mostramos el error donde está viviendo y también le mostramos la vida eterna. Reprende, dice. Redarguye y reprende. ¿Qué quiere decir esto?
nosotros tenemos que señalar a la luz de la Biblia el pecado que está cometiendo las personas. No juzgarle, como muchas veces juzgamos, uy, es que mira, y empezamos a hablar con la gente ahí, y a nuestro juicio, no, sino a lo que está escrito en la palabra. Porque esto es lo que cuenta la palabra de Dios. Mire, por decir algo, ¿cómo enseña la palabra? Si nos vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Qué dice ahí la escritura? Ahí dice, no erréis, creo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y si somos injustos, creemos que vamos a entrar al cielo. Si usted está viviendo en injusticia, ¿cree que va a entrar al cielo? No. No se equivoque. No va a entrar al cielo. No, pero es que yo voy a la iglesia. No, pero es que yo canto. No, pero es que yo oro. No, es que yo leo. Dice, por eso es necesario que le enseñemos, que le reprendamos a la luz de la Escritura, señalándoles el pecado o la mala conducta que está viviendo, y con ese pecado que tiene o esa mala conducta que está viviendo no va a entrar al cielo, sino enseñarle qué es lo que enseña la palabra. Aquí dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, sigue, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y da un buen listado de la gente que no va. Y muchos pueden decir, no, hombre, es que cualquier excusa puede decir. Pero si está escrito en la Biblia, eso hay que enseñarle a la gente. No juzgarle, no tildarle, es que tú eres así. No, eso no, porque no nos corresponde a nosotros el juzgar. Por eso dice Romanos capítulo 2, versículo 1 creo que es. Romanos 2:1, búscalo. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Dice, miren, en lo que juzgamos a otro, nos estamos condenando a nosotros mismos. Por eso, el Señor a través del Espíritu Santo le dice a Timoteo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, motivar a vivir conforme a la palabra, motivarle a que busque de Dios, motivarle con toda paciencia, como dice la palabra, con toda paciencia de doctrina. La corrección y la predicación no debe ser brusca, sino debe ser con amor a través de la Escritura, constantes. Una enseñanza con amor, una enseñanza basada en la sana Escritura. Por eso, nosotros siempre tenemos pecados, pero no nos gusta que nos lo digan a nosotros. Entonces, ¿cómo se lo decimos? Mira, hermano, por decir algo, mire, ¿qué dice Gálatas 5, 16, 19 en adelante? Gálatas 5, 19 creo que es. A ver, 5, 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne, mire, esas son las obras que usted y yo tenemos en nuestro diario vivir. Eso lo tenemos todos los días. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, sigue, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quizá en alguna de esas nosotros nos identificamos. No, es que yo no soy borracho, dice, no, es que yo, pero podemos tener envidia, que la envidia nadie la ve. La envidia la podemos tener. Y la envidia se manifiesta de una manera, la codicia, el orgullo. Por eso dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, es que yo no soy adúltero, y si yo no soy, pero puede vivir con celos, puede tener ira en su corazón, puede ser pleitista, que con cualquier cosita ya, como el efervescente, levanta, como cuando usted mueve una bebida, ¿y qué hace? Pegas. Muchas veces podemos ser así, y esas son obras de la carne que usted lo tiene ahí. No es la mentira, no, porque la mentira es cuando usted tiene contacto con el diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Si nosotros somos hijos de Dios,
tenemos que hablar solo verdad, solo verdad. Y ser transparentes como fue el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, si nosotros, dice allá en 1 Juan, dice que los hijos de Dios ya no pecamos porque la simiente que está en nosotros es Jesucristo, entonces ya no podemos pecar. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque no estamos bien centrados en las cosas de Dios. Por eso es que al final terminamos pecando. Miremos qué nos dice 1 Timoteo 5:20. 1 Timoteo 5:20. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Esto es cuando ya, después de una advertencia, después de 2 advertencias, después de 3 advertencias, ¿se recuerdan que dice? Si tú ganas, si tú le hablas a tu hermano y le convences, has ganado. Y si no, llévalo ante 2 o 3 testigos. Y si no hace caso, llévalo ante la iglesia. Y si no hace caso delante de la iglesia, tómalo como gentil o publicano, como pecador, apártate de él. Por eso dice, a los que persisten en pecar, repréndelos. A los que persisten en pecar. Pero si usted le habla a la luz de la Escritura y esta persona entiende, pues ha ganado esa persona para Dios. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman y no se pierdan, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Una raíz de amargura contamina todo. Si yo estoy amargo, si yo tengo una raíz de amargura, voy a contaminar a todos. Si usted viene con su raíz de amargura, empieza a contaminar a uno, de repente todos estamos contaminados. Porque una raíz de amargura, no dice muchas raíces de amargura, y un poco de levadura leuda toda la masa. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Perdón, 4:13. ¿Qué nos dice el Señor? Cuando Pablo estaba ¿qué dice? Entre tanto que voy, ¿qué dice? ¿Qué tienen que hacer usted y yo? Ocuparse en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Eso es su trabajo suyo y trabajo mío. En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Usted también puede enseñarle a los demás. No, es que yo no puedo. Es que, ¿por qué cree usted que no puede hacerlo? No, es que yo leo, pero no se me queda. Pero usted ya es salva, ¿sí o no? ¿Es salvo, sí o no? Entonces háblele de que usted ya es salvo. Es como cuando dicen las personas que yo no sé orar. Es que yo no sé orar. Es que a los 3 minutos se me acaba lo que tengo que pedir. ¿Y cómo hacen aquellos que oran 1 hora? Recuerden que al Señor Jesucristo les dijo, ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Por lo menos mínimo 1 hora, nosotros los hijos de Dios. Es que a los 3 minutos ya no sé qué decir. Entonces, si usted empieza a hablarle al Señor, Señor, fíjate que yo no sé orar, enséñame a orar. Ya está orando, ya está hablando con Dios. Y poco a poco el Señor le va a ir abriendo su entendimiento y usted le va agradeciendo, porque nosotros cuando oramos solo, Señor, dame esto, dame otro, te pido que me ayudes, te pido que... Y solo para nosotros. ¿Y cuándo le bendecimos a Él? ¿Cuándo le adoramos a Él? En la oración le adoramos, en la oración le exaltamos, en la oración le bendecimos. Y no solo pidamos, sino abrámonos con Él. O cuéntele las cosas que a Él, que le ha pasado desde la mañana hasta el momento de su oración. Fíjate, Señor, que hoy iba yo despistado y me dejó el metro, me dejó el bus, llegué tarde de mi trabajo. Ayúdame, Padre. Y usted está orándole al Señor y le está dando a entender su vida y, Señor, ayúdame para que no me vuelva a suceder. Enséñame tu palabra, Padre. Mira, estaba leyendo este versículo. Hazme entender tu palabra. Y cuando siente, usted ya lleva 10 minutos. Cuando siente 15 minutos, de repente. Es como cuando usted empieza a leer la palabra. ¿No le ha pasado a usted, como decimos así en lenguaje humano? Me he picado, dice. Y lee un capítulo y ese lo deja como que picado, como dice esta historia, continuará. No, yo sigo ahora. Sigue leyendo el otro capítulo, sigue leyendo el otro capítulo y sigue. Y así es la palabra del Señor. Cuando le encontramos sabor, por eso dice la palabra del Señor que es como la miel. ¿La miel cómo es la miel? La palabra dulce, dulce. Claro que si comemos mucha miel, nos empalaga, pero la palabra de Dios no, porque la palabra de Dios es dulce, deseable más que el oro y mucho más que oro refinado, dice allá en los Salmos, y más que Salmo 19 creo que es.
y mucho más que el oro. Y es dulce, más que la miel, la palabra del Señor. Vayamos al siguiente versículo, 2 Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán muchos maestros conforme a sus concupiscencias, sus propias concupiscencias. Pablo advierte de que vendrá un tiempo, y ese tiempo lo estamos viviendo hoy. Ese tiempo lo estamos viviendo hoy. Viene un tiempo en que las personas rechazarán la sana doctrina, rechazarán la palabra de Dios, buscando maestros que les digan lo que quieren oír para satisfacer sus deseos, buscando personas que les hagan reírse, les entretienen. ¿No se da usted cuenta allá en el parque, si va usted, o en el parque, digo yo, vamos, pongamos sol? Hay gente que está amontonada ahí y uno está ahí entreteniéndolos. Pero hay alguien que está predicando la palabra y nadie le pone atención. Nadie, todos pasan, inclusive le maltratan, deja de estar, pero aquel que está contando chistes o yo haciendo qué groserías ahí está la gente amontonada, ahí está la gente. Por eso Pablo insiste a Timoteo a perseverar en la verdad a pesar de la tendencia hacia la incomodidad de muchas personas. Dice, no sufrirá la sana doctrina. Indica que la gente perderá la paciencia y perderá el interés por la verdad bíblica, por la verdad de Dios, considerándola desagradable e irrelevante. Así nos enseña la palabra de Dios. Por eso dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué es teniendo comezón de oír? Se refiere a la búsqueda de enseñanzas que solo entretengan, que no edifican en nada, que solo entretengan o validen mis deseos personales, en lugar del mensaje que confronta la verdad, confronta el pecado, confronta mi vida para ver si yo estoy bien delante de Dios. Estos tienen comezón de oír y van detrás de cosas solo para perder el tiempo o matar el tiempo, en otras palabras. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué describe? Describe que la tendencia de buscar múltiples maestros. Este no me satisface, voy con otro. Este no me satisface, voy con otro. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nosotros los cristianos seguimos a pastores, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Yo me di cuenta, cuando yo estaba en mi país, se fue el pastor de la iglesia donde yo me congregaba y se llevó un montón de gente y quedó con la iglesia semi-vaciona. Y fue porque el pastor se fue y hizo otra su iglesia por allá y se llevó a mucha gente. Bueno, la gente le seguía, ¿verdad? Porque yo me seguí congregando ahí porque ahí me sentía bien. Pero hay muchos que dicen, no, es que, dice, aquí no se siente la, ¿cómo es? No se siente la unción, dice, pero si no la sientes en tu casa, no la sientes en tu trabajo, la unción la tienes que tener tú todos los días de tu vida, tienes que tener esa comunión con el Señor. No esperes encontrarla solo aquí, cuando te sales de aquí, ¿qué? Ya no la tienes, si vas a tu casa ya no la tienes. No, allá es donde la tienes que tener, porque aquí todos son aleluya, pero ¿qué hacemos allá afuera? ¿Qué hacemos allá en la calle? Recuerden que dice la Biblia, por sus frutos nos conocerán. Aquí todos alabamos, aquí todos levantamos nuestras manos, aquí todos nos arrodillamos, aquí todos abrimos la Biblia y todos somos obedientes y parece que todo no pasa nada. Pero cuando ya estamos solitos, cuando estamos allá en la calle, allá nos conoce la gente y dirá, por eso hay mucha gente que dice, si eso es ser cristiano, yo estoy mejor como estoy, y nosotros mandamos a la gente al infierno por nuestros actos de cómo somos. Pero si nosotros somos amorosos, amando a nuestro prójimo, inclusive si usted tiene algún enemigo y tiene alguna necesidad, désela. Amén. Para que vea, porque el Señor Jesucristo, y si tu enemigo tiene hambre, ¿qué tenemos que hacer? Dale de comer. ¿Qué hacemos nosotros? Que se busque la vida si este se lo merece, por eso está así. Dale de comer, y si tiene sed, ya viene el verano, y yo digo, ahí viene yo mejor me escondo. Y veo con usted, mira,
tengo sed, no he bebido agua. Toma, una tu botellita de agua. Y si está fresquita, mejor. Amén. Démoslo. Y eso nos caracteriza como hijos de Dios. Haced bien a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, dice la palabra. Eso nos enseña. Que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Miremos qué nos dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Vamos a ver si... Segunda. Capítulo 3, perdón. Capítulo 3, capítulo 2 le dije, capítulo 3. Capítulo 3, del 1 al 6. Estamos hablando sobre la gente que hoy está buscando muchos maestros falsos y que hoy los hay dentro de las iglesias, los hay. También debes saber esto, dice Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, los que estamos viviendo hoy en día, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítanse. No nos juntemos con esa gente, porque lo pueden contaminar a usted. Pero si usted tiene la oportunidad, si conoce a alguien así, háblele de la palabra. Háblele de la palabra, porque este hombre no conoce a Dios, por eso actúa de esa manera. Por eso dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros. Nosotros somos un poquito ávaros. A veces, ay, es que yo quisiera tal cosa, yo quisiera. Nos vamos en la avaricia, y la avaricia es mala. Dice el Señor, estén contentos con lo que tienen. Con lo que tienen, démosle gracias a Dios por lo que tenemos, porque Él nos va dando de acuerdo a lo que nosotros vamos necesitando. La palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios. San Mateo 6:33, busca primero mi reino y luego lo que tú necesites yo te lo daré, dice el Señor. No nos preocupemos qué debemos de comer, qué debemos de beber, qué debemos de vestir. No nos preocupemos por eso, porque el Señor nos lo dará. Él es siempre bueno y misericordioso, así que nosotros hablemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hablemosle a las personas que alcancen el reino de los cielos, que conozcan el reino de los cielos, que nosotros, a través de nosotros, porque nosotros ya somos la luz. Por eso dice Isaías 61, cuando dice, levántate y resplandece, y dice allá en San Mateo, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Usted y yo somos la luz del mundo, por lo cual alumbremos a este mundo lleno de oscuridad. Alumbrémosle. Amén. ¿Y cómo le vamos a alumbrar? Llevándole el evangelio, llevándole la salvación. Porque yo no quiero que mi vecino se pierda, pero ellos van directamente al infierno. Van, y a veces nos quedamos callados y decimos, no, es que este se lo merece porque vive así porque no conoce de Dios. Amén. Por eso es que vive así. Mire, el mandamiento que nos dejó el Señor Jesucristo allá en San Mateo 28, 18 al 20, cuando el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos y a todos los que estaban con él, que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas estas cosas. ¿Y qué dijo? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con usted. No se sienta usted solo. El Señor está con usted a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Siempre Él nos enseña, Él nos capacita. Él le trajo hoy aquí y le trajo con amor. Y bueno, mira, ya es hora de irte al culto, vete. Porque por mí fuera yo me quedo en la casa durmiendo. Pero el Señor me dice, levántate, vete, tienes una responsabilidad. Es el momento de ir a enseñar la palabra. Y el Señor Jesucristo nos ha llamado a eso. Porque el Señor Jesucristo tiene todo el poder y la autoridad. Aquí en la tierra como en el cielo y en el universo. Por eso tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Miren,
esto lo acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. Apocalipsis 10, 10, 10. Dice la escritura, eso lo acabamos, lo leímos en esta semana, creo, en la oración. Y dice, el 9, vamos a leer del 9 y el 10. Y el 11. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Aquí describe cómo Juan fue al ángel cuando él recibió la visión y le dijo, ve al ángel y que te dé el librito que tiene en su mano y tómalo. Y él fue y se lo pidió al ángel y dijo, toma el librito, dijo, aquí lo tienes, mira, cómetelo, porque tienes que predicar la palabra a tiempo. Y dice, cuando te lo vas a comer te va a hacer dulce en la boca, pero cuando llegue a tu vientre te amargará. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la palabra de Dios es dulce para nosotros, pero también los juicios de Dios son duros para los que no quieren obedecer. Eso simboliza que la aceptación del mensaje trae gozo para nuestra vida. Al conocer la verdad, trae una victoria final en Dios, pero un dolor por el juicio que viene sobre todo el mundo que no quiere conocer a Dios, sobre todas las dificultades. Por eso dice la palabra del Señor, dice, y tomé de la mano del ángel y lo comí. Indica que la aceptación personal y la asimilación del mensaje o la palabra de Dios debe depender por uno mismo. Recordemos que el Señor dijo, y llamando a la multitud y a la gente le dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera, usted ha querido y aquí está. Nadie lo trajo a la fuerza, nadie le puso una pistola y dijo, vamos a la iglesia. No, usted vino. Y si alguien lo invitó, gloria a Dios, y aceptó la invitación, gloria a Dios por eso. Amén. Pero es así, por eso dice la palabra del Señor, cuando lo hube comido en mi vientre se amargó. Simboliza el dolor y la tristeza y la amargura que conlleva proclamar los juicios y el sufrimiento que implica la obra de Dios, porque es que si nosotros hablamos de la palabra del Señor y vemos que hay mucha gente que no quiere, a la larga, si de verdad amamos al prójimo, duele ver que se vaya a ir al infierno. Duele ver que tenga esa condición, que no quiera entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce como la miel. La palabra de Dios es linda. Pero si no lo hacemos, traeremos juicio, y los juicios del Señor son duros, son severos, es el castigo eterno. Entonces vemos que Apocalipsis 10 y el 11 marca la comisión para Juan para profetizar nuevamente sobre los pueblos, y eso nos marca a nosotros también en la actualidad. La comisión de profetizar, de hablarles. Es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones y lenguas. El mensaje es agridulce, porque es dulce para nosotros, pero trae también juicio. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Fuego consumidor. No juguemos con Dios como aquellos que se burlan. Hay muchos que se han burlado de Dios. Miren, estaba viendo uno que se estaba burlando de Dios, estaba mofando de Dios en público, y de repente en ese ratito se quedó sin voz. Y ya no podía, y iba a ir a beber agua y quería hablar y ya no pudo hablar. No sé si el video tardaba como 1 minuto y no pudo hablar. No sé si más de adelante pudo hablar, pero hasta ahí lo cortaron. Pero se estaba mofando de Dios, y en ese ratito ya no pudo hablar, y él iba a beber agua y querer hablar otra vez y ya no pudo. Por eso de Dios nadie se burla, pero recordemos que la palabra de Dios es dulce. Vayamos a Salmos 19:10. Salmos en el Antiguo Testamento, Salmos 19:10.
Empecemos del 7 en adelante. Salmos 19, 7, 8, 9 y 10. 7. Dice, la ley de Jehová que es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Que convierte el alma. Convierte el alma, no convierte su cuerpo. Convierte el alma. ¿Y qué dice? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mire, alegran el corazón los mandamientos de Jehová, o entristece el corazón. No, el Señor a nadie quiere ver triste. El Señor a todos quiere ver alegre. Y usted, si ha creído en el Señor Jesucristo, está alegre porque ya no pertenece al reino de las tinieblas, ya no va a la condenación eterna, sino va a la vida eterna, por lo cual eso tiene que causar una gran alegría en nosotros. Dice, el precepto de Jehová es puro y que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son todos verdad, todos justos, el que lo merece, lo merece. Y el que quiere, el que va a ser premiado, pues va a ser premiado porque se lo merece. Y el que va a ser castigado, va a ser castigado porque se lo merece. Todos justos. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la miel que destila el panal. Así es la palabra del Señor para con nosotros. Así es la palabra del Señor. Por eso, nosotros debemos seguir proclamando el reino de los cielos. Seguir proclamando que hay juicios para aquellas personas que no quieren entender la palabra del Señor. Vamos a seguir avanzando, ya vamos a ir terminando casi. Nos corresponde el versículo 4 de 2 Timoteo 4:4. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído. ¿Cuántos han apartado? Mucha gente hoy han apartado de la verdad. Significa que las personas rechazan intencionalmente el evangelio de la palabra de Dios por ir a escuchar cosas que no convienen, por ir a escuchar otras cosas que no son el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, por ir a escuchar otras cosas que no es la verdad. Por eso dice la palabra del Señor, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las historias. En lugar de la verdad, la gente buscará mensajes que sean solo para entretenimiento, complacientes, mitos, fábulas, que no tienen fundamento en nada en la palabra de Dios. Es solo basura. Y la gente prefiere escuchar eso. La gente prefiere escuchar eso. Me recuerdo que en Guatemala había un humorista, quizás los que son de Guatemala o los que son de allá habrán escuchado, que creo que se llamaba, si no estoy mal, pero contaba muchos chistes y groseros y la gente se gozaba. Velorio creo que se llamaba el hombre, que sus cassettes que sacaba porque eran en aquel tiempo. Y la gente se gozaba en esos chistes. Yo inclusive me gocé en algún tiempo. Pero digo yo, y eso quiere la gente. Eso quiere la gente. Pero hable de la palabra de Dios. No quieren escuchar la palabra de Dios. No se dan cuenta que uno, bueno, y en parte quizá tienen razón porque dicen muchos, es que solo van para sacar dinero, y tienen razón, pero muchas veces la gente tiene la culpa porque no estudia la Biblia. Por eso la Escritura habla claramente en Oseas 4:6 cuando dice, mi pueblo pereció, mi pueblo, porque no tiene conocimiento. Cuando no hay conocimiento de la palabra, es fácil engañar a las personas, pero cuando hay conocimiento de la palabra, no tan fácil se engaña a la persona. Y por eso yo les digo, lean la palabra para no ser engañados. Porque es tan fácil decir, mira, tú siembra ahora 100 y vas a recibir 500, pero siembra hoy. Y sí, dice la gente, y va y siembra. Y muchas veces no es ese dinero ni siquiera para la obra del Señor, sino es para el bolsillo del pastor. El Señor me habló, dice que tú me tienes que dar tal cosa. El Señor me habló. ¿Por qué no habla el Señor? Si es verdad, cierto que el Señor le habla. ¿Por qué no habla el Señor y dice, mira, el Señor me habló que ahora de lo mucho que yo tengo, yo le voy a dar a todos los pobres? Ahí no habla el Señor, ¿verdad? Solo habla para Él. Que me dé. Que se llene todo. Al revés, todo al revés. Todo al revés. Falsos maestros, no los escuchen. Si alguien actúa de esa manera, salgan huyendo, de verdad.
salgan huyendo. Porque Mire, yo escuché aquí de una señora que la conocimos, y dice que le dijo el pastor, dejó de asistir unos cuantos días. No se preocupe, hermana, si no viene, yo paso por su diezmo. Mire, más interesado en el diezmo que en su alma. En su alma. Claro. Más interesado en las cosas materiales que en salvar a la persona. Amén. Y eso no tiene que ser así. Por eso dice que prediques la palabra, porque viene juicio. Y si tiene pecado, predícale que está viviendo en pecado. Que no se deje llevar por cosas que no convienen, por cosas que son basura, sino la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y recordemos que la palabra del Señor es verdad. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios, no es inspirada por ningún hombre, y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que cada uno de nosotros sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero tenemos que ponernos firmes con la palabra, si no, vamos a estar engañados. La Biblia dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, San Mateo 7:21, sino quienes entrarán en el reino de los cielos, solo aquellos que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo dice allá en San Juan 4:23 que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores. Pero miren qué nos dice el versículo 5, y con esto terminamos. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soporta las aflicciones. Este versículo es clave en el apostolado de Pablo. Sintiendo ya que su muerte estaba cerca, y sus últimas instrucciones y consejos a Timoteo fueron estas. Dice, sé sobrio, sé prudente, mantén la mente clara, en otros sentidos, en otras palabras. Pablo exhorta a Timoteo a mantener la mente clara, el buen juicio y la atención serena en toda situación. Y dice la palabra, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Cuáles aflicciones? Va a tener problemas usted. Jesucristo lo dijo claramente cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, y lo dijo también, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Todos seremos aborrecidos y le aborrecerán, inclusive su propia familia le va a aborrecer a usted. No se sorprenda. No se sorprenda que usted, si usted está en las cosas de Dios y haciendo las cosas de Dios como debe de ser, va a tener más de alguna dificultad con algún familiar y cercano. Por eso dijo el Señor Jesucristo, que los enemigos serán los de mi propia casa, los de su propia casa. De su propia casa. Pero nosotros, dice, soporta las aflicciones, sufre penalidades, implica tener resistencia, perseverancia frente a la persecución, el rechazo o las dificultades físicas, emocionales que conlleva ser cristiano. Usted va a soportar todo eso por amor a Jesucristo. Por amor a Jesucristo. Haz obra de evangelista, dice. Evangelice a tiempo y fuera de tiempo. Hable de la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y dice, cumple tu ministerio. Usted fue llamado para predicar el Evangelio de Jesucristo. Fue llamado para llevar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Fue llamado para proclamar el reino de los cielos. Así que, querido hermano, no se... Hay un dicho que... No tenga miedo, en otras palabras. No tenga miedo, sino lleve la palabra. Lleve la palabra. A su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos. Empiece de ahí. Empiece de ahí. Y cuando vea, empezará mucha gente a alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Los que ya se fueron sin Cristo, pues ¿qué vamos a hacer? Ya se fueron. Ya se fueron sin Cristo. Ya no hay esperanza ninguna. Pero los que están hoy vivos tienen la esperanza. Y está bajo nuestra responsabilidad de hablarles el Evangelio. Por eso la Escritura nos dice
que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Y Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Te encarezco delante de Dios. Predica el Evangelio. No te dé vergüenza, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. El Evangelio es poder de Dios, no es una religión como muchos lo han puesto. ¿De qué religión eres? De la evangélica. Y toman el Evangelio como religión. Y el Evangelio no es religión, el Evangelio es una relación personal que uno tiene con el Señor directamente. Como cuando usted tiene un buen amigo, o cuando usted con esa relación como padre e hijo. ¿Cómo es esa relación con padre e hijo? Los que ya somos padres, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el hijo? Papá, ¿me puedo subir sobre ti? No, él se tira sobre ti. ¿En caso está pidiendo permiso? Claro que no vamos a hacer eso con Dios. A Dios le vamos con respeto, con adoración, pero con confianza. Por eso dice que lleguemos a Él confiadamente al trono de su gracia, exponiéndole nuestras quejas, alabándole. Si no tenemos quejas, si no tenemos nada, alabémosle, glorifiquemos, exaltemos su santo nombre, adorémosle, porque a eso fuimos llamados, para alabanza de su gloria, dice Efesios. A eso fuimos llamados, a alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Así que, queridos hermanos, yo les animo de verdad con todo mi corazón a que busquemos al Señor, que no tengamos temor alguno, porque la palabra del Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, viene pronto. Por eso dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo conmoción de oír, se abandonarán muchos conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Apartarán a muchos del oído, pero dice, tú sé sobrio. Tú sé sobrio. Tú tienes que estar bien fundamentado en la palabra. Y eso les animo, queridos hermanos, a que se fundamenten en la palabra de Dios. Que hagan bien conforme está escrito. Yo sé que todos necesitamos a veces cosas materiales, pero el Señor dice, busca primero mi reino y las demás cosas que tú necesitas yo te las añadiré. Amén. 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 Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Denle aplausos al Señor porque Dios es bueno. Dios es bueno y maravilloso, queridos hermanos. Dios nos da la vida, nos da la salud, nos da un techo, nos da la comida, nos da el aire para respirar, nos da muchas cosas, ¿ya? Nos da muchas cosas.